Una bendecida mañana, soy Barbie Molina. Para esta oportunidad, en materia de lo que es derecho tributario, vamos a explicar un tema muy importante que es de interés colectivo para todos nosotros, ¿verdad? Vamos a hablar del tema los sujetos de la relación jurídica tributaria. Vamos a explicar de lo más sencillo y lo más claro qué son los sujetos de la relación jurídica tributaria, ¿verdad? En este tema es muy importante porque nos ayuda a entender quién cobra los impuestos, quién los paga y quién responde por ellos ante la ley, ¿verdad? Primero debemos entender que la relación jurídica tributaria es el vínculo que existe entre el Estado y las personas. En esa relación siempre vamos a identificar a dos sujetos, uno activo y otro pasivo. Primeramente vamos a hablar del sujeto activo. El sujeto activo es el que tiene el derecho a exigir el pago de los impuestos. Según el artículo 19 del Código Tributario, el sujeto activo es el Estado. Esto significa que el gobierno, a través de las instituciones, como lo es el Ministerio de Hacienda, es quien cobra los tributos. Por ejemplo, cada vez que compramos un producto, siempre va anexado el impuesto de IVA. Ese dinero no se queda en el negocio, sino que el negocio lo entrega al Estado. El Estado actúa como sujeto activo porque es quien recibe el impuesto, ¿verdad? Por otro lado, encontramos el sujeto pasivo. Es la persona obligada a cumplir con el pago de los impuestos. De acuerdo con el artículo 30 del Código Tributario, el sujeto pasivo es quien debe cumplir con las obligaciones tributarias, ya sea como contribuyente o como responsables. En palabras simples, podemos decir que el sujeto pasivo es quien tiene que pagar o cumplir con las obligaciones ante el Estado. Por ejemplo, una persona que tiene un negocio recibe ingresos y debe pagar los impuestos, por lo tanto es un sujeto pasivo. Continuando con el sujeto pasivo, vamos a identificar a dos figuras muy importantes, el contribuyente y el responsable. Vamos a hablar acerca del contribuyente, es quien realiza el hecho generador. Según el artículo 38 del Código Tributario, son contribuyentes las personas de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Esto significa que el impuesto nace directamente por una acción que realiza esta persona. Un ejemplo sencillo es cuando una persona realiza ventas o vende productos, esta genera el impuesto. Por lo tanto, esa persona es un contribuyente. Además, el contribuyente no puede, no solo debe pagar lo que es el impuesto, sino que también debe cumplir con obligaciones de carácter formal. En este caso, debe declarar impuestos. En caso de incumplimiento, debe pagar las multas correspondientes. Ahora vamos a hablar acerca de la figura del responsable. El responsable es una persona que no genera el impuesto, pero la ley obliga a cumplir con esa obligación. Veamos el artículo 42 del Código Tributario. El responsable es quien, sin haber realizado el hecho generador, debe cumplir con esa obligación tributaria del contribuyente. En palabras simples, es quien paga o responde por el impuesto de otra persona porque la ley así lo establece. Un ejemplo sencillo sería de un representante legal de una empresa que está obligado a pagar las obligaciones tributarias de la empresa, aunque no haya generado directamente el impuesto. Además, el responsable tiene ciertas características muy importantes que lo pueden identificar. En primer lugar, sigue siendo un sujeto pasivo, es decir, tiene obligaciones frente al Estado. En segundo lugar, no genera el impuesto. Y en tercer lugar, está obligado por la ley a cumplir con las obligaciones formales. Bueno, para ir finalizando, vamos a explicar tres tipos de responsabilidades. La responsabilidad solidaria, la responsabilidad subsidiaria y la responsabilidad sustituta. Vamos a explicar acerca de la responsabilidad solidaria. Lo vamos a encontrar en el artículo 43, 44, 49 y 50 del Código Tributario. Esta responsabilidad solidaria consiste en que el Estado puede exigir el pago total de la deuda a cualquiera de los responsables.
Un ejemplo sería si varias personas están obligadas por una deuda tributaria, el Estado puede cobrarle el total sin necesidad de dividir la deuda a una sola persona, de las cuales son los responsables. Ahora vamos a explicar acerca de la responsabilidad subsidiaria. La vamos a encontrar regulado en el artículo 45 del Código Tributario. En este caso, primero se le exige el pago al contribuyente, pero si éste no hace frente a la obligación, entonces se le cobra a otra persona. Un ejemplo sencillo sería un intermediario que debe responder porque el verdadero obligado no pagó. Ahora vamos a explicar acerca de la responsabilidad sustituta. Lo vamos a encontrar regulado en el artículo 48 del Código Tributario. Aquí ocurre que una persona sustituye completamente al contribuyente en el pago del impuesto. Un ejemplo muy común es cuando un empleador retiene el impuesto sobre la renta a un trabajador y lo paga el Estado. Entonces el empleador actúa como un sustituto. Muchas gracias.